Bueno, se acercan tiempos de definiciones en la economía y la verdad que a la hora de escuchar definiciones económicas por parte de los candidatos, todo el mundo está hablando de temas muy grandes, sobre todo de macroeconomía, pero de lineamientos muy generales. Nadie ha explicado todavía qué hacer, no sé si no saben hacerlo, si no quieren hacerlo porque la respuesta puede ser un poco problemática. ¿Qué hacer con la bola del ELIX? Que más que bola del ELIX es una luz del ELIX, lisa y llanamente. Quiero saludar a Eugenio Marí, es economista de la Fundación Libertad y Progreso y nos atiende esta tarde. Eugenio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con este interrogante, nadie habla de qué hacer con la bola del ELIX. ¿Cómo se maneja semejante elemento que ha sido calificado por muchos como una bomba de tiempo? Bueno, efectivamente, a ver, acá yo lo primero que diría es que tenemos que entender qué es esta bola del ELIX. Las LELIX no son otra cosa más que depósitos del sector privado que están prestados al gobierno. Básicamente deuda del gobierno para financiar el déficit fiscal, en este caso a través del Banco Central y a través de la deuda que emite el Banco Central. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que para solucionar un problema de deuda hay que poner en orden las cuentas fiscales. Sin poner en orden las cuentas fiscales, los problemas de deuda no los vamos a solucionar, ni siquiera nos vamos a acercar a solucionarlos. Así que el primer objetivo ineludible tiene que ser equilibrio primario como mínimo en 2024 y con un horizonte de superávit primario en 2025. Dicho eso, no hay un camino único para aliviarle la bola del ELIX al Banco Central. Por el lado de la dolarización, hay básicamente una propuesta, que es la de Emilio Campo, que involucra un canje de deuda. Básicamente, la deuda que hoy tiene el Banco Central, transformarla en deuda de mercado, que cotice y que con un gobierno que tenga confianza permita capitalizar al Banco Central. Y la otra alternativa sería empezar en un proceso virtuoso de una economía que se empieza a recuperar, un gobierno que deja de necesitar que el Banco Central lo financie, y entonces que esas LELIX, que hoy son depósitos prestados al gobierno, se transformen en depósitos prestados al sector privado. Que de vuelta sería entrar en un proceso virtuoso de una economía que crece, donde el crédito aumenta y, bueno, básicamente empezamos a salir de la situación en la que estamos hoy. El tema es que para esa bola de préstamos, si se me permite definirlo de esa manera, por dinero que requiere el Estado, hay que pagar intereses y esto no hace más que crecer de modo exponencial. Sí, acá hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, los intereses. Hoy la tasa que pagan las LELIX es más del 200% efectiva anual, con lo cual obviamente eso para el Banco Central es una permanente presión a seguir emitiendo. Pero por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que incluso con esa tasa que es enorme, está por debajo de lo que es la inflación. ¿Sí? Si nosotros tomamos los números de inflación de Argentina, el 12% mensual, y lo anualizamos, estamos hablando de 300% de inflación. ¿Sí? Con lo cual, la tasa de interés real que hoy está pagando el Banco Central por su deuda es negativa. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Si la tasa es negativa, ¿por qué el Banco Central nunca termina de aliviar su deuda? Porque el Tesoro permanentemente le pide más. ¿Sí? Hoy el Tesoro se financia más que nada con el Banco Central, no hay deuda en los mercados, ¿sí? No hay deuda internacional y el Banco Central se transformó en el financista y ahí es donde permanentemente emite y cada vez más para financiar un gasto público que encima ahora con las últimas medidas del gobierno todavía necesita más financiamiento. Eugenio, ¿existe el peligro real de que esto termine en un plan Bonex? A ver, yo lo que diría es, si esto termina en algo similar a un plan Bonex o algo por el estilo, un canje compulsivo de deuda, como fue el Bonex, eso sería el fracaso del programa económico del próximo gobierno. ¿Sí? El escenario más probable es que el próximo gobierno haga las cosas y esperemos que las haga bien. ¿Sí? Un plan Bonex o algo como el estilo es el fracaso del programa económico. Recordemos, el plan Bonex fue lo que sucedió a la primera hiperinflación, ¿no? Con lo cual, de vuelta, estamos hablando de un programa económico que estaría colapsando, que nos llevaría al peor escenario y ahí aparecerían medidas, digamos, de último recurso, como un Bonex, pero insisto, yo no es el escenario
de mayor probabilidad que manejaría, ¿no? Bueno, vamos a ver, Eugenio, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Yo tengo una cifra aquí que no sé si será real, en 20 billones de pesos. Sí, efectivamente, estamos hablando, la deuda remunerada del Banco Central, que son las LELIQs y los pases, superaron los 20 billones de pesos. Esos 20 billones de pesos están pagando casi 2 billones de pesos de interés mensual y son más de 3 veces la base monetaria, es decir, hoy hay más o menos 7 billones de pesos circulando y el Banco Central tiene ahí, en deuda que vence cada 28 días o menos, otras más de 3 bases monetarias, con lo cual obviamente en términos de la nominalidad que eso le imprime a la economía es enorme, y justamente es compatible con la inflación que tenemos, que es del 12% mensual. Eugenio, estoy excedido en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto. De acuerdo a una de tus definiciones, entonces es algo que no se puede resolver de inmediato, pero es tal vez una de las primeras cosas que debe acometer la nueva autoridad, ¿no? Exactamente. A ver, hoy el principal desafío que tiene la economía argentina es la inflación, y la inflación la tenemos porque tenemos un banco central quebrado. Entonces hay que encarar directamente ese problema, resolver las cuentas del Banco Central, y resolver las cuentas del Banco Central requiere un tesoro que es sustentable, que se puede financiar a sí mismo y no depende de la maquinita. Eugenio, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy cordial. Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Tenemos más y se lo vamos a contar ya.